Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo. Bueno, el día de hoy, 2 de octubre, habíamos pensado hacer una evaluación del modelo económico neoliberal, cómo este modelo es el que sustenta, ¿no es cierto?, la economía del país de manera distorsionada desde el año de 1990, propiamente del 4 de agosto, cuando se instauró en el Perú este modelo extraño, digamos, a la economía peruana y que a lo largo de los 30 años de implementación en el Perú no ha ocasionado mayor desarrollo económico. Lo que sí ha existido es crecimiento económico, un crecimiento monetario, ¿no?, que les explicaré que no ha redundado en el bienestar de la mayoría de los 33 millones de peruanos. ¿Por qué les doy esta explicación? El asunto es puntual. Acaban de aparecer en diversos diarios, Comercio, República, Perú 21, Gestión, casi todos los diarios de acá del Perú, una nota de prensa donde, elaborada obviamente por Julio Velarde desde el Banco Central de Reserva, como una manera de presionar al presidente Castillo para que acelere la designación de Castillo, que lo ratifique por 5 años más. Si ustedes leen el tenor de la información, que la tengo acá, es idéntica en todos los periódicos en los cuales se han publicado. O sea, los periodistas sabemos cuando una nota se origina como publi reportaje con el fin de presionar, en este caso al presidente, a efecto de que proceda a esa designación. Todavía esto no ha sido confirmado. Evidentemente el presidente tendrá que salir a dar un mensaje a la nación o una conferencia de prensa explicando las razones por las cuales él pretendería ratificar al señor Velarde por 5 años más, cuando, según mi criterio, según las cifras económicas del Perú, o sea que es dato objetivo, el país se encuentra en una de las más grandes catástrofes económicas y financieras que ha vivido en los últimos 30 años. Esto es con las propias cifras del Banco Central de Reserva, en manos del señor Julio Velarde, un bachiller en economía que no es economista, que tampoco es magíster, que tampoco es doctor en economía. Hace alusión a, a un doctorado estudiado en Estados Unidos, pero jamás ha presentado documento alguno, ni lo tiene registrado en su NEDU. Es como si yo le dijera a ustedes, queridos amigos, que yo soy el mejor economista del mundo, que yo soy premio Nobel de Economía, ¿no?, cuando yo tengo que probar esa afirmación. No, lo que sucede es que el señor Velarde abusa, ¿no es cierto?, abusa de la maquinaria mediática y de troles que tiene para hacer creer que si él no está en el Banco de Reserva, el Perú se viene abajo, lo que evidentemente no es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que interesa al país? Interesa al país, y esto no puede ser materia de discusión, ¿no?, lo que estamos pasando de manera objetiva en estos momentos. Millones de peruanos. El sol se ha devaluado en un 15%, es decir, por ejemplo, el sueldo mínimo que ustedes reciben de 930 soles ha caído, ¿no?, a más o menos 825 soles. Es decir, los 930 soles monetariamente que aparecen formalmente como sueldo
mínimo en realidad les sirve a ustedes solamente para comprar bienes y servicios por valor de 825 soles. Ese es un dato real. El otro dato real que demuestra la incapacidad del señor Julio Velarde es el hecho, ¿no es cierto?, de que vamos a terminar este año con una inflación cercana al 6%. Inflación cercana al 6%, que tiene un efecto catastrófico sobre las economías de ustedes, 33 millones de peruanos. ¿Por qué? Porque ustedes han perdido riqueza. El Perú, digamos, solamente a raíz del manejo del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía, ustedes están perdiendo riqueza de los 220 mil millones de dólares que tenemos acá, y lo voy a explicar ahora en la pizarra. Han perdido más o menos un equivalente a 10 mil millones de dólares por el mal manejo de la economía y del Banco Central de Reserva. Ese dato de la inflación es un dato objetivo que ustedes lo pueden corroborar con las cifras que ofreció, digamos, el señor Julio Velarde, con una inflación esperada que él consideraba que debería ser máximo de 1 a 3%. ¿Qué cosa qué cosa nos dicen los hechos, los datos? Sencillamente que el señor Velarde y toda la gente del BCR, que tiene pues un potente aparato, ¿no?, de economistas, de asesores, ha fracasado en su gestión. Decir que el Perú va a tener entre 1 y 3, y cuando en realidad la inflación va a ser de 6% en este año, significa que ellos no están en la condición, en la capacidad de manejar el Banco Central de Reserva, y por ende tampoco pueden ellos administrar las finanzas, la política monetaria en nuestro país. A este hecho, ¿no es cierto?, se agrega la arbitraria, ¿no?, y privilegiada forma como se ha administrado nuestras reservas internacionales de cerca de 80 mil millones de dólares, la forma como se han manejado los recursos financieros del BCR para favorecer a los grupos económicos y financieros acá en el Perú. Velarde, por sí y ante sí, sin que se lo pida a nadie, entregó 60 mil millones de soles, 60 mil millones de soles, ¿no?, a las grandes corporaciones para que dispongan de ese dinero, privilegiando su manejo. ¿Esto qué cosa significa? Sencillamente que se direccionó dichos recursos a los sectores más pudientes de nuestro país. Quiero por favor que me confirmen si el volumen es adecuado, porque yo estoy escuchando perfectamente bien, no veo que haya mayor problema en la transmisión. Ya, entonces voy a continuar. Quiero por favor que me confirmen el volumen de la transmisión. Vamos a ver. Por favor, confírmenme el volumen. Confírmenme, señores. Confírmenme, por favor, el volumen. Yo lo tengo claro, acá estoy escuchando claramente. Sí, porque hay unos troles que entran, digamos, a perturbar la transmisión, ¿no?, señalando que no hay volumen. Por favor, confírmenme el volumen de la transmisión.
Ya. Entonces, son los troles de repente pagados por Velarde porque no quieren que el pueblo sepa la verdad, ¿no? Les estoy diciendo, les estoy hablando como economista, acá no como político. Estoy analizando una gestión de una persona que ha manejado el banco durante 20 años. 5 años con Fujimori como director, 5 años con Toledo, 5 años con García, con Humala y con Kuczynski. Y ahora 5 años más con Castillo, cuando sería pues el horror, ¿no? Porque le estoy demostrando a ustedes que su gestión es un desastre. Para mí, como cualquier economista se da cuenta. Inflación del 6% en el Perú, que es una de las más altas que hay en América Latina. Devaluación del sol del 15%, cosa que no ha ocurrido desde la época de Belaúnde, el año 68, cuando se dio golpe de Estado. Manejo arbitrario a favor de las grandes corporaciones transnacionales de los recursos financieros. Les ha entregado 60.000 millones de soles, ¿no? Supuestamente para reactivar la economía, cuando lo que han hecho estas grandes corporaciones, ese dinero nuestro, ese dinero de los impuestos, ¿no? Lo han utilizado. ¿Para qué? Para comprar dólares, ¿no es cierto? Y provocar toda esta corrida especulativa. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Si Velarde no hubiese entregado esos 60.000 millones de soles, que equivale más o menos a 15.000 millones de dólares, no tendríamos el problema. Fíjense, el propio gobierno, el propio Banco Central de Reserva es el que ha provocado este ataque especulativo. Le entrega a las grandes corporaciones 60.000 millones, estos compran dólares y luego sacan el dinero del Perú. Y lo más grave, ¿eh? Que ese dinero es complicado que lo puedan devolver porque muchas empresas se están declarando en quiebra. ¿Para qué? Para no devolver los préstamos. ¿Ya? Y vamos a ver en los próximos meses, ¿no es cierto?, una serie de juicios que van a haber, porque no van a pagar esos créditos, y como el BCR con el Ministerio de Economía han entregado ese dinero se tiene por perdido. Además de eso, ¿no es cierto?, Velarde le entregó 20.000 millones de soles a las AFPs cuando el Congreso ordenó que se le devuelva los aportes a aportantes de las AFP, cuando lo que se debió producir en esa oportunidad es que las AFPs vendan sus títulos y con ese dinero, no con dinero de nosotros, le restituya esos ahorros. Bien, entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué es importante, no es cierto?, que se nombre a un nuevo directorio con economistas profesionales, técnicos, ¿no es cierto?, que conozcan el manejo de las finanzas. Es muy importante, señores, porque el manejo de la economía peruana depende de dos factores fundamentales, de dos agentes fundamentales. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado, ¿no es cierto?, de administrar el presupuesto nacional, que está llegando en este año a 198.000 millones de soles. O sea, eso es un presupuesto que lo maneja el señor Pedro Franque, que sí es economista, ¿no? Pero es un español, es un caviar español que ha trabajado, ¿no es cierto?, o que trabaja para el Banco Mundial, es un agente colocado por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario para que le garantice, ¿no es cierto?, el monitoreo, el manejo de la política económica nacional. Esa es la razón fundamental por la que Franque está ahí como ministro de Economía. Y que es el que garantiza, ¿no es cierto?, a la banca internacional que en el Perú no va a cambiar nada, no va a haber ninguna transformación. Por lo tanto, Castillo se equivoca totalmente cuando cree que va a poder hacer alguna política, ¿no es cierto?, de cambio en el Perú, cuando lo que va a pasar es que vamos a seguir, si es que no lo vacan, en el mismo camino que siguió
Humala, Vizcarra, Kuczynski y Sagasti. Es la misma política económica que se aplicará pues en los 5 años si es que permanece en el cargo. Entonces, esa es la real situación del Perú, señores, no nos engañemos. Y acá en el Perú, y les explico ahora, digamos, con un poco más de precisión, por qué los grupos de poder económico tienen tanto interés, ¿no es cierto?, en manejar la economía, continuar con el modelo económico que está consagrado en esa constitución fujimontesinista del año 93, que no quieren que la toquen, porque es la que le garantiza, le tutela, ¿no es cierto?, el saqueo continuado y prolongado desde el año de 1992, en el cual el Perú, los peruanos, han sufrido, ¿no es cierto?, el saqueo de más de 340.000 millones de dólares, como consecuencia de la aplicación de esa constitución, de ese modelo económico neoliberal implementado, y que para mí y para cualquier economista sensato debe ser dejado de lado, debe ser cambiado, anulado por la Constitución de 1979, con el cual el Perú podría tener gobernabilidad, relativa paz social, los inversionistas extranjeros regresarían, los que se han ido, porque la mayoría son capital especulativo, capital golondrino, no son capital de inversión directa, y el país podría enrumbarse por una senda de desarrollo económico. No existe otra posibilidad, porque esa constitución, explicado varias veces, liquida el modelo económico neoliberal, que es un modelo totalitario, que fue impuesto de forma violenta luego de un golpe militar por Fujimori, por Montesinos, por los militares, por la CONFIEC, por los grandes grupos económicos, por los mineros, por los chilenos y todas aquellas empresas, digamos, que se han beneficiado en estos últimos 30 años. Entonces, para mí, esa es la clave, la madre del cordero, por las cuales Castillo tiene que tomar una decisión racional. No se debe dejar asustar, porque ya toda la gran prensa mafiosa, el cártel de la prensa, ha empezado, ¿no es cierto?, con una campaña de liquidación, de miedo, y como ya lo conocen a Castillo, ya saben que psicológicamente lo pueden amedrentar y le pueden torcer el brazo, conjuntamente con los caviares comandadas por la señora Mendoza Frisch, ¿no? Porque son aliados, ¿no? La gran prensa, el cártel de la prensa es aliado de la señora Verónica Mendoza Frisch, es aliado con Velarde, con la finalidad, ¿no es cierto?, de que Castillo entre en una situación de ruptura con Perú Libre y Cerrón y quedarse ellos con el gobierno. Esa es la real situación en estos momentos. Y por eso le digo a ustedes, el problema ahorita no es la Asamblea Constituyente, el problema no es la nueva Constitución, yo ya le he explicado varias veces. Es una pérdida de tiempo, no es el momento. Yo soy partidario, ¿no?, de una nueva Constitución en 2 etapas, les he explicado claramente a ustedes, de una Asamblea Constituyente, porque tenemos que hacer una Constitución que recoja, ¿no es cierto?, los intereses de la mayoría de la población, sí, que le dé bienestar a la población, sí, pero hay que hacerlo en 2 etapas. La primera etapa es la restitución de la Constitución del año 79 para liquidar el modelo neoliberal hoy, no dentro de 20 o 30 años, hoy, para evitar la hemorragia, la sangría en la que el país se encuentra. Y segundo, en una segunda etapa, una vez que ya se ha restaurado esa Constitución, proceder, si es que el pueblo lo quiere, ¿no es cierto?, a través de un referéndum, a redactar una nueva Constitución, que nos tomará 4 o 5 años mínimo. Pero primero, lo que interesa al país es evitar el saqueo, la hemorragia de dinero que está saliendo del Perú, como consecuencia, ¿no es cierto?, del mantenimiento de esa Constitución
fujimontesinista del año 93. Y piénsenlo bien, señores. Y Castillo, le hablo a usted. Los grandes grupos económicos, toda la oposición de derecha neoliberal fascista, no le teme a la Asamblea Constituyente, no le teme a la nueva Constitución. A lo que teme es que se anule la Constitución del 93 y se restaure la Constitución del año 79, porque eso significaría liquidar los contratos ley en un día. Significaría terminar, ¿no es cierto?, con el Estado mínimo. Y el Estado vuelve a hacer una actividad de promoción económica adecuada a los intereses de la promoción de la población peruana. Y ahí se podría dar gas a todo. Con la Constitución del 79 se podría renegociar sin pagar ninguna indemnización todos los contratos firmados desde el año 92 hasta la fecha. Y no incurriríamos en ningún problema con la banca internacional ni con los organismos internacionales. Porque ellos van a entender que la constitucionalidad en el Perú se rompió de manera abrupta con un golpe de Estado en 1992 y no hay cabida, ¿no es cierto?, para nuevos golpes de Estado. Aquellos que creen que Sendero Luminoso es un problema, señor, el proyecto de Sendero Luminoso del pensamiento Gonzalo, y ese proyecto está liquidado, ese proyecto es inviable, y los remanentes que queden se van a adecuar al sistema actual, al sistema democrático burgués que ellos llaman, a través del partido que están creando, el partido magisterial. Así que olvídense de que Sendero vaya a haber un rebrote armado, y si lo hay, son grupos de narcotraficantes, ¿no es cierto?, que tienen que ser controlados por la Fuerza Armada y por la policía. Pero Sendero Luminoso como proyecto político, militar, está liquidado en el Perú. Y aquellos que digan que no es así, solamente lo están usando como un pretexto para mantener, ¿no es cierto?, un sistema de corrupción que ha imperado en el Brain, y como un pretexto para poder asustar a la gente. Igualmente está agotado, no liquidado, está agotado el proyecto fujimorista. Para aquellos que tienen esperanzas en que Keiko Fujimori sea presidenta del Perú, ese proyecto está agotado. Se volverá a presentar en el año 2026 posiblemente, pero los grupos de poder económico ya la han descartado a ella. Ya no van a financiar su campaña, porque ellos ahora están creando una nueva opción. Tienen una nueva carta, que es el señor Roque Benavides, que ha creado su partido Alianza Democrática para recoger, digamos, y ser la punta de lanza de todos los grupos económicos de derecha, ¿no?, que van a eventualmente a tratar de recuperar su poder económico. Y el señor Rafael Aliaga, llamado Porqui, también es desestimado, digamos, por los grupos de poder económico por su tendencia, digamos, ultrafascista, porque ellos necesitan ahora cambiarse de rostro. Y el rostro nuevo que van a presentar es el señor Roque Benavides, dueño de minas en el Perú y que se ha enriquecido justamente con la constitución fujimontesinista, ¿no es cierto?, que él apoya y apoya, ¿no es cierto?, a través de la CONFIEP. Pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué les interesa el modelo económico neoliberal mantenerlo? Les voy a explicar acá, en la pizarra tengo un gráfico que quiero que lo revisen ustedes, quiero que lo vean, por favor, y de esta manera ustedes se van a dar cuenta cómo son los hilos del poder a nivel no solamente del Perú, sino del mundo. Perdón.
Sí, se ve claramente, me parece, ¿no? Sí, señores. Este es el mundo. Ya, creo que ahora creo que se ve bien la pizarra. Fíjense, señores. Esto es el mundo. En el mundo, la economía se ha segmentado en cuatro grandes bloques. Ustedes acá arriba ven, ¿no es cierto? El poder mundial. El poder mundial, el poder mundial son más o menos 90 grandes corporaciones multinacionales que manejan todos los negocios y la economía en los diferentes sectores, tanto en las tecnológicas, en las químicas, en los bancos y financieras, en lo militar, etc, etc. Esas grandes corporaciones son transnacionales, multinacionales, deslocalizadas en todo el mundo. Pueden tener, como sucede en Estados Unidos, una serie de oficinas, pero sus fábricas están en China, en Singapur, están en Corea, en Vietnam, en África, en Asia. Esas grandes corporaciones son las dueñas del mundo, que para poder garantizar, ¿no es cierto?, su negocio, su propiedad, han creado lo que se llama los grandes grupos, el G7 y el G8. El G7 es el cártel, ¿no es cierto?, de países que dominan el mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El G7, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá. Y se ha agregado en el G8 a otro país. Pero los que manejan el mundo son los del G7. Y ellos tienen intereses compartidos, ¿no es cierto? Porque son los dueños, los amos y señores del sistema económico y capitalismo mundial que domina en todo el mundo. Debajo del G7 hay un G20, ¿no es cierto? Donde se han incluido otros países, que son de segundo nivel, donde está Corea del Sur, ¿no? Está Suiza, otros países latinoamericanos como Brasil, países del Medio Oriente. Y debajo del G20 están los BRICS, que son la nueva economía, ¿no es cierto?, del llamado anteriormente segundo mundo, que quieren ellos ser también potencia mundial. O sea, ellos están en competencia con el que decir los BRICS. ¿Quiénes son los BRICS? Los BRICS son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. ¿Cuál es su potencial de estos países? ¿Por qué ellos pueden disputarle al G7, ¿no es cierto?, la hegemonía económica mundial? Porque ellos tienen algo que no tienen los países viejos, es mercado. Si ustedes suman los mercados de China con la India,
más o menos, más Brasil, Rusia, estamos hablando más o menos de 4.000 millones de habitantes. O sea, 4.000 millones de bocas que tienen que ser alimentadas, que necesitan carros, artefactos, computadoras. Entonces, ese mercado es el futuro. Perdón. Ese mercado, como les decía, señores, es el futuro de la, es el futuro de la humanidad. Porque el mundo viejo, que es Europa fundamentalmente, tiene el problema, digamos, de poblaciones que están en involución. Al centro, ¿no?, están los países árabes, ¿no?, comandados por Arabia Saudita, ¿no es cierto? Kuwait, y todo lo que, Qatar y todo lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Estos países árabes tienen como fuente de riqueza el petróleo, que es un recurso que se agota. Entonces, el futuro de estos países es un futuro inviable también, porque son recursos no renovables. Y por lo tanto, cuando se acabe el petróleo, ¿no?, ellos tendrán que volver a la situación de pobreza como la mayoría de países africanos. Ellos no tienen industria, lo que tienen ustedes, ellos, como ustedes pueden ver en el país que está organizando el mundial, lo que tienen son hoteles, es turismo, eso es todo lo que tienen. No tienen industria, no tienen tecnología. Entonces, estos países en el mediano plazo van a volver a involucionar. Debajo de una, dos, la tercera franja es la franja de los países llamados subdesarrollados, pero por un eufemismo se le llama países en vías de desarrollo, se les llama también países emergentes, países periféricos, ¿no es cierto? Bueno, la denominación no interesa, lo que interesa acá es saber que son países subdesarrollados. Subdesarrollados significa que todavía no han alcanzado el desarrollo. Y podría yo explicarles a ustedes, ¿no es cierto? Podría explicarles a ustedes por qué se ha producido esta situación. Pero lo importante acá, ¿no? Acá hay países de América Latina, de Asia, de Europa meridional, hay países, digamos, europeos que no forman parte de la Unión Europea. Pero lo que interesa acá, aquí en este grupo, aquí estamos nosotros. Y debajo de estos países de América Latina, Asia y África, están los países fallidos, los países inviables, ¿no es cierto? Como el caso de Haití y muchos países africanos, ¿no?, donde viven en condiciones infrahumanas, en pobreza extrema, ¿no?, y que están abandonados porque estos países de acá los han condenado a esa situación, pues. Pero a nosotros nos interesa acá, para hablarlo del Banco Central de Reserva, el modelo económico neoliberal, cómo se conecta esto, ¿ya? Fíjense, en el Perú, estamos hablando acá del Perú en forma concreta. Perú, disculpen, pregunto si me escuchan perfectamente, si me escuchan bien. Mándenme un mensaje, por favor. ¿Se ve, se escucha bien? Por favor, pueden enviarme una... Ya, está muy bien, ok. Ya, entonces lo que interesa acá es el Perú. Fíjense, la riqueza anual, ¿no es cierto?, que se produce en el Perú más o menos son 220.000 millones de dólares. Eso es lo que cada año en promedio se produce en el Perú. Esa es la gran torta, ¿no es cierto?, que es objeto de reparto, de codicia, de captura. De esa riqueza, el 60%,
se lo lleva el 10% de grandes empresarios, gran empresa, transnacionales, grandes corporaciones y algunas medianas empresas. El 40% restante de la riqueza queda solamente como sueldos y salarios de sobrevivencia para el 90% de la población peruana. O sea, estamos hablando de 9 por 3, 27, más o menos 28, 29 millones de peruanos viven mal, viven con pensiones de sobrevivencia, con sueldos de sobrevivencia. Entonces, este es el drama del Perú y de América Latina, porque esto se repite en América Latina y en otros países de Asia. Cómo la riqueza de un país, la gran riqueza, digamos, está distribuida de manera inequitativa, de manera desigual. Y esto ocurre más o menos desde 1531 en el Perú y se ha prolongado hasta el 2021, durante cerca, ¿no es cierto?, de 490 años. El Perú ha vivido en situaciones de inequidad en la distribución de la riqueza. Hemos tenido, ¿no es cierto?, y tenemos, ¿no es cierto?, un modelo económico extractivista, ¿no?, de exportación inicialmente de minerales. O sea, el Perú, desde que España conquistó nuestro país, solamente lo que ha hecho es exportar minerales, ¿no es cierto?, a España y a toda Europa. Es la que ha generado en parte la bonanza de esos países. Estoy hablando de los primeros momentos del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Este modelo económico, evidentemente, se ha transformado. Se ha transformado a raíz de la gran revolución industrial, ¿no es cierto?, que apareció en el mundo más o menos en 1750. ¿Dónde? En Inglaterra. Entonces, Inglaterra se convierte en primera potencia mundial, implanta un modelo de capitalismo mercantil, donde lo que necesita son mercados. Por eso que ellos son los que promotores, ¿no es cierto?, de la independencia, ¿no es cierto?, de muchos países en América Latina, porque lo que ellos querían eran mercados, porque España no le permitía comerciar, ¿no es cierto?, los productos ingleses con los países de América Latina. Fíjense, ¿eh? Una de las razones de la independencia es el interés de los ingleses para tener mercados, los mercados de la América española. Y así fue, pues. Y eso ya se sabe, ¿no es cierto?, que los ingleses fueron los que financiaron económicamente y prepararon militarmente. Fíjese, estamos hablando la primera revolución, el primer cambio que tiene ese modelo extractivista, ¿no?, de exportación de minerales. Es el segundo, la segunda etapa se produce luego de la independencia, 1821 hacia adelante, hacia más o menos 1968. El Perú, ¿no es cierto? El Perú es un país que formalmente se convierte en independiente, en una república, pero cae bajo el dominio, ¿no es cierto?, de Inglaterra. No me crean a mí, lean a Mariátegui, los 7 ensayos, en el capítulo 1, ¿no es cierto? Lean a Pablo Macera, lean a Julio Kotler, que desarrolla, ¿qué cosa? Desarrolla, digamos, todo un esquema de evolución de la economía, cómo se produce el tránsito, ¿no es cierto?, de dominio de la economía de España a Inglaterra.
Y el modelo, ¿no es cierto? El modelo extractivista se mantuvo inicialmente en 1821, hasta que se descubrió el guano en 1840 y el Perú entra en una bonanza, aparece un capitalismo mercantil en el Perú, ¿no es cierto?, que hace crisis con la guerra con Chile. La guerra con Chile se produce la primera gran catástrofe para el Perú, ¿no?, de 1879. Se destruye casi todo el aparato económico nacional y el Perú estaba postrado económicamente y de eso se aprovechan las empresas inglesas, francesas y sobre todo las norteamericanas, ¿no?, a través del gobierno entreguista de Andrés Avelino Cáceres, que a través del contrato Grace les entregaba o les entregó la poca riqueza que teníamos. Fíjense, esto es importantísimo. Contrato Grace, ¿cierto? En 1895, ¿no? El contrato Grace. Y se genera acá todo un sistema de dominación que ha sido estudiado y conocido como la República Aristocrática. Pero en realidad no es la República Aristocrática, es la República Oligárquica, ¿no?, semifeudal, neocolonial, que dura hasta la tercera etapa, ¿no?, hasta 1968. En 1928 se produce la llamada Revolución Militar, auspiciada por el gobierno norteamericano, por la CIA, cuyo objetivo, ¿no?, frente a las guerrillas, era desfeudalizar el campo. Porque ellos sabían, si se mantenían esas relaciones de servidumbre y semifeudalidad acá en el Perú, las guerrillas pudieran haber tenido éxito. Ya, 1968, o sea, le hicieron un favor, ¿no es cierto?, a los capitalistas en el Perú y a las grandes transnacionales, porque se trasladó capitales del agro a la industria. Velasco ensayó una suerte de capitalismo de Estado, no de socialismo, no de comunismo, porque eso es mentira. En el Perú jamás existió socialismo ni comunismo. Velasco, el gobierno militar, lo que favoreció fue el desarrollo del capitalismo. Pero eso terminó, ¿no es cierto?, con Morales Bermúdez, el año 75. El año 80 empieza el ciclo económico que les quiero explicar ahora, ¿no? El cuarto ciclo de la economía comienza en 1980 con la implantación del neoliberalismo en el Perú. Fíjense, ¿por qué? Porque el gobierno de Belaúnde, su primer gobierno, y luego el gobierno de Alan García, lo que hicieron fundamentalmente, ¿no es cierto?, fue empezar sobre todo Belaúnde, las primeras privatizaciones de todo el sector estatal que había conformado el gobierno militar. Pero fue un proceso, ¿no es cierto?, que no lo podían hacer ellos tan rápidamente porque se lo impedía la Constitución del año 79, que fue puesta en vigencia por Belaúnde el 28 de julio de 1980. Esa Constitución tenía ciertos candados y no le permitía a los neoliberales tan rápidamente saquear el país. Desde el año 80 hasta el año 90 es que donde se implanta ya el neoliberalismo con violencia, mediante un golpe de Estado, es que ellos entienden, ¿no es cierto?, que lo primero que tienen que hacer para saquear la economía del Perú, para apropiarse de los activos nuestros, de las empresas estatales, era anular o dejar sin efecto la Constitución del 79 y hacer una nueva Constitución que le permitiera a ellos, fundamentalmente,
privatizar todas las empresas, introducir los contratos ley, anular la soberanía del Perú en los conflictos para someterlos al CIADI, que es una suerte de poder judicial privado del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde los jueces son elegidos por ellos, llamados árbitros son elegidos por ellos. Entonces, era indispensable, ineludible, no interesaba acá el terrorismo, no interesaba acá el autoritarismo, lo que interesaba desde el año 90 era liquidar esa constitución, instaurar el modelo económico neoliberal, y para eso era fundamental, ¿no es cierto?, que se promulgue o que se implante esa constitución fujimontesista. Entonces, desde el año 90, desde el 4 de agosto del año 90, con el mensaje del shock que Juan Carlos Hurtado Miller anuncia al país, empieza ese periodo que estamos viviendo actualmente. El año 90, el año 91, hasta el año 92, precipita el golpe el 5 de abril para poder ya desmantelar la economía del Perú, porque se le acababa a Fujimori los 5 años de gobierno. Estaba en el tercer año de gobierno. Entonces se precipita el golpe militar y se genera, ¿no es cierto?, ya de manera constitucional ese moderno económico neoliberal que difiere de esto, difiere de este modelo extractivista en que se le agrega acá, ¿no es cierto?, nuestra condición de exportador de capitales. O sea, nosotros en Perú somos exportador de capitales, somos un mercado, ¿no?, para sus productos, para sus bienes y servicios, exportador de capitales, mercado para sus bienes y servicios, y sobre todo, ¿no es cierto?, para atendernos en una condición de un país minero primario exportador. Ahí se nos condenó a no ser un país industrial. Y por eso que en el Perú no hay industria. ¿Qué cosas ustedes ven en el Perú? Servicios, ¿no es cierto? Ven ustedes los grandes moles que hay, los grandes supermercados, ven ustedes los casinos, ven ustedes los grandes complejos habitacionales privados, donde nosotros, el Perú, a través de los impuestos financiamos los negocios de los privados. Ese programa de techo propio, de los bonos, es un programa, digamos, es un gran tráfico inmobiliario, donde nosotros le financiamos a los privados sus negocios. Y para ello el señor Bruce era pues el agente inmobiliario, ¿no es cierto? Con nuestro dinero hacía la promoción de estos grandes complejos habitacionales, que le producía grandes ganancias a estas empresas inmobiliarias. El Perú jamás, desde el año 90 hasta la fecha, ha logrado desarrollar una industria propia. Y es imposible que lo haga por la forma como está estructurado este modelo. El Perú, ¿no es cierto?, exporta minerales hacia Europa, Estados Unidos y a China, e importa, viceversa, ¿no? Importa, por eso está la flecha en este sentido, importa qué cosa. ¿Qué cosa importamos nosotros? Importamos alimentos, importamos trigo, ¿no es cierto?, importamos soya, importamos maquinaria, computadoras. O sea, productos terminados, productos finales. ¿Qué cosa más hacemos nosotros? Nosotros somos mercado para la gran producción industrial norteamericana, europea, china. Ellos, estos grandes países, ¿qué cosa hacen con nosotros? Ellos nos transfieren sus capitales, o sea, nosotros los exportamos a través de las ganancias de las utilidades y ellos nos las vuelven a nosotros a vender acá como, nos las colocan a nosotros acá como préstamos a través de la banca internacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Nos venden sus mercaderías que producen ellos, nos venden su tecnología. O sea, ese es un modelo, digamos, que hace al Perú y a los países de América Latina inviable. No hay ninguna posibilidad acá de desarrollo económico. Y si subsistimos, ¿no es cierto?, y si subsistimos, sencillamente, es porque en el mundo actual hay una multipolaridad.
donde ha aparecido, ¿no es cierto?, un nuevo jugador, un nuevo agente, que es China, ¿no es cierto?, que en el 2030 será la primera potencia mundial y desplazará a Estados Unidos. Pero China también tiene afanes imperialistas, ¿no es cierto? Porque lo que quiere China es sustituir a los americanos, así como los americanos sustituyeron a Inglaterra en el dominio de la economía peruana y latinoamericana, los chinos quieren sustituir a los norteamericanos en el dominio de nuestra economía. Por eso que ustedes ven ahora que los chinos, capitales chinos, por cerca de 350.000 millones de dólares, están colocados en el Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, hasta en Brasil, Colombia. Ven ellos al mercado latinoamericano como un gran mercado y donde pueden ellos desplazar, digamos, a los norteamericanos por una sencilla razón: sus productos son baratos. Entonces, este es el sistema económico mundial donde el Perú después es una minucia, ¿no? ¿Por qué? Porque la riqueza mundial más o menos es de 189 trillones de dólares. Estados Unidos, la riqueza de Estados Unidos más o menos es 27 trillones de dólares. La riqueza china es 24 trillones de dólares. Para que vean un símil, ¿no? 189 toda la riqueza de todos los países del mundo, 27 Estados Unidos, 24 China. ¿Y el Perú qué cosa es? El Perú solamente es 0.25 trillones de dólares. O sea, no somos nada. Pero a pesar de que económicamente no somos nada, digamos, la avidez, ¿no es cierto?, la codicia de todas estas grandes potencias por saquear no solamente al Perú, ¿no? Saquear Ecuador, saquear Colombia, saquear México, saquear Argentina. Argentina está, digamos, acogotada, asfixiada, ¿no?, por la gran deuda externa. Entonces, a pesar de que es una pequeña economía, acá hay todo un sistema de dominación, ¿no?, sancionado por las grandes corporaciones mundiales a través de sus agentes, que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Estas dos entidades forman parte de lo que se llama el orden económico mundial, el sistema económico mundial, que se creó ¿cuándo? Se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos aparece como país triunfador e impone a todo el mundo, ¿no?, su economía. O sea, la historia moderna comienza con el sistema de Bretton Woods en 1945. La idea fundamental es que el dólar pasa a ser la moneda, ¿no es cierto?, de comercio mundial. La moneda que domina, digamos, el comercio en el mundo. ¿Ya? Hipotéticamente, digamos, el dólar era equivalente a, un dólar era equivalente a la onza de Troy era equivalente a 36 dólares. O sea, uno podía convertir dólar por oro en el mundo. Pero ese sistema colapsó porque Estados Unidos emitía mucho billete a raíz de la guerra que estuvo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. Ese sistema colapsó el 17 de febrero de 1971. Entonces Nixon anunció, ¿no?, que este sistema no iba más y que el dólar ya no era convertible en oro. Entonces, ahí el problema en el mundo digamos, agudizado. ¿Por qué? Porque ha comenzado, digamos, a hacer estragos lo que llaman el dinero fiat, el sistema fiat, ¿no es cierto?, de financiación mundial. Si era largo explicarlo, que se lo digo con un solo ejemplo. Si la riqueza mundial, 189 trillones de dólares en el mundo, o sea, 189.000 millones de millones de millones de millones de dólares en el mundo, esto tiene que tener un correlato, ¿no es cierto?, en la producción
de bienes y servicios de todos los países, de Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, China, tiene que tener un correlato, un equivalente. Pero eso no existe actualmente. Lo que existe, digamos, acá se ha emitido más o menos, se calculan los economistas internacionales, que se ha emitido dinero por 680 trillones de dólares en el mundo. O sea que la riqueza material real es 189 trillones, pero hay dinero por 680 trillones de dólares. O sea, hay papel moneda, papel dólares en el mundo que circulan sin tener ningún sustento. Este problema se está agrandando, digamos, todos los años, porque Estados Unidos no puede garantizarle a todos los países que venden mercancías la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Porque si todos los países se pusieran de acuerdo, ¿no es cierto?, para cobrarle a Estados Unidos, por ejemplo, la deuda que tiene, Estados Unidos que tiene deuda con China, por ejemplo, por 6, 7 millones, 6, 7 trillones de dólares, si le dijera, toma tus bonos y págame, digamos, en bienes y servicios, Estados Unidos no lo podría hacer. Esa fue una de las razones por las cuales el dólar en el año 71, Nixon se tuvo que ver forzado a declarar la inconvertibilidad, porque los franceses le pidieron a los americanos que les cambien, o sea, el billete de dólar por oro. Y los americanos se negaron. Lo mismo está pasando acá en el 2021 en el mundo. Hay un desfase, ¿no es cierto?, entre la riqueza material y la circulación de la masa monetaria mundial en dólares. Entonces, esto no se puede cubrir. La única forma de cubrir sería esto, que Estados Unidos reduzca su déficit fiscal y que reduzca, ¿no es cierto?, sus importaciones de todo el mundo. Pero eso no va a pasar, ¿no? Y esto, al contrario, se está agrandando. ¿Por qué? Porque Biden acaba de pedir, ¿no es cierto?, que el Congreso apruebe un crédito por 3 trillones de dólares para poder combatir el COVID en Estados Unidos. O sea, 3 trillones más a toda a todo este desfase. Entonces, este sistema de dominio mundial en el Perú se expresa a través de dos mecanismos. El mecanismo, ¿no es cierto?, del sistema económico, el sistema financiero. El sistema económico está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja 198 mil millones de soles, y el sistema financiero que está en manos del BSR, que es el que emite la masa monetaria que circula en nuestro país, o sea, la cantidad de soles, o sea, crea soles, crea dinero giral, crea dinero, digamos, que está en bonos, títulos, obligaciones, sin control. La explicación del alza del dólar, de la devaluación del sol, señores, está en la creación, o sea, es un maquinazo lo que ha hecho este señor y eso es lo que tiene que investigar el Congreso durante estos últimos 15 años. Es el que ha provocado la crisis actual. Y eso demuestra su incapacidad para poder manejar la política monetaria del Perú. Ha hecho lo que ha querido con las reservas internacionales, los 80.000 millones de dólares, para prestar a las grandes corporaciones, a los grandes bancos. Y digamos, entonces, acá el Banco Mundial ha puesto a Franque, y acá necesita tenerlo a Velarde, per seculum seculorum, o sea, por toda la eternidad, vitalicio, porque a través de esto, ¿no es cierto?, más la Constitución del año 93, en el capítulo 3 del régimen económico, eso garantiza, digamos, el modelo neoliberal de saqueo del Perú. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene que hacer Castillo? Tiene que desmontar toda esta maquinaria, todo este andamiaje con Cerrón.
Si es que ellos quieren hablar de un proceso de cambios, de una transformación en el Perú, tienen que desmontar esto. Y tienen que comenzar desmontando con la designación del nuevo Banco Central de Reserva, cambiando el ministro de Economía y Finanzas, que solamente está ahí para administrar el pago de la deuda externa al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a la Gran Banca Internacional. O sea, el resto es piloto automático. Así se ha manejado el Perú desde la época de Belaúnde 1, perdón, Belaúnde 2, el año 80, Alan 1, el 85, Fujimori del 90 al año 2000, Toledo, Alan 2 del año 2006, Humala el año 2011, Cunchísquil el 2016, Vizcarra, Sagasti y ahora Castillo. Eso está intacto, eso no lo ha tocado nadie. O sea, por más discursos que dé Castillo, que dé Cerrón, que dé Bermejo, esta es la cruda realidad. Este es el sistema de dominación mundial que hay en América Latina y que evidentemente pues, nos tiene atados, nos tiene encadenados. El resto es puro cuento, el resto son pelotudeces burguesas, ¿no es cierto? Que a muchos compatriotas hermanos, ustedes que me están escuchando, hermanos de Perú Libre, de la Plaza San Martín, son grandes mentiras. Que no los utilicen como cholos baratos ustedes, porque ellos están muy bien, ganando 30.000 soles de sueldo, ¿no es cierto? Mientras ustedes están en pleno sol, están ustedes matándose por un referéndum que es inviable, que es un referéndum que se va al tacho de la basura. Cuando lo que tenemos que hacer ahora es desmontar esto, ¿no es cierto? Comenzando por la Constitución del año 93. Hay que liquidar esa Constitución. ¿Cómo? Restaurándola. Hay que cambiar a Velarde del BCR. Un equipo técnico, un equipo de toda la sangre, que vengan de Arequipa, de Cusco, que vengan de Huancayo, de Puno, economistas. Hay economistas en Piura, en Trujillo, en Lambayeque, en Huaraz. ¿Por qué solamente economistas caviares, pitucos de San Isidro? ¿Cuál es la razón? Ellos han manejado el país durante estos últimos 30 años, fíjense el país en qué situación se encuentra. Y esto de acá, digamos, este modelo, ¿por qué no lo quieren cambiar? Porque esto les ha permitido, ¿no es cierto?, desde 1992 al 2021, les ha permitido ganar 340.000 millones de dólares. Contratos sobrevaluados, superganancias, corrupción, ¿no? En estos 29, 30 años de vigencia de ese modelo. Evidentemente no quieren que perder esto, pues. Por eso se oponen. El resto son cosas niñas, son cosas que no tienen sentido en una sociedad donde sabemos que el problema central es la distribución de la riqueza que hay en el Perú, al igual que en los otros países de América Latina. ¿Ya? Ahora, ¿se puede cambiar esto? ¿Se puede generar un modelo alternativo de desarrollo? Sí se puede. No el modelo cubano, no el modelo venezolano, ¿ya? Modelos superiores, donde se puede dar bienestar a todos, superiores al modelo boliviano, superiores al modelo chileno, ¿ya? Que se sustenta fundamentalmente en un principio muy simple, ¿no es cierto? Donde uno tiene que aplicar la inteligencia, la racionalidad, el conocimiento, la ciencia económica, ¿no es cierto? Y que parte, ¿no es cierto? El principio, ¿no? Eso lo puedo desarrollar en 5 o 6 horas. El principio es agrandar la torta. Agrandando la torta, nosotros podemos, agrandando la torta, uno y segundo principio es distribuir de manera más equitativa la riqueza en el Perú. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Presupuesto uno, ¿tenemos recursos naturales? Sí. Lo que no tiene Japón, lo que no tiene Corea. ¿Tenemos capital humano?
a medias. Tenemos que mandar a los muchachos, a los jóvenes, a que se capaciten, se perfeccionen en universidades tecnológicas en el exterior. Como lo que ha hecho China. China mandó a toda la juventud estudiosa, lo mandó a las mejores universidades de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Luego han regresado ellos con esa tecnología, con ese conocimiento para desarrollar su país. Tecnología, eso es lo que no tenemos. Pero la tecnología la podemos comprar acá. Acá hay tecnología en el mundo, de sobra. Capital humano, tenemos que seleccionar. Por eso es necesario reconvertir ese Ministerio de Cultura que actualmente, digamos, no le sirve mucho al país, donde hay ministro, una persona que está disfrazada, que se disfraza de campesino cuando no es campesino, es un notario público, toda su vida ha sido notario. Entonces, reconvertir ese ministerio, nos ahorramos ahí dinero, infraestructura, para convertirlo en el Ministerio de la Ciencia, de la Tecnología, de la Innovación y de la Cultura. Una auténtica recuperación de la cultura nacional de todas las años. Y no solamente pues hacer pasacalles o sacar a un grupo de baile, ¿no? Para que salga, digamos, a hacer una presentación en fiestas patrias. Eso no es Ministerio de Cultura, señores. Es una gran estafa. Entonces, este modelo es susceptible de ser transformado, cambiado, sin revolución violenta, sin lucha armada, sin liquidar el futuro de las nuevas generaciones. Hay que usar la inteligencia, la imaginación, la tecnología, ¿no es cierto?, la capacidad de millones de peruanos que solamente están esperando, digamos, su oportunidad. Entonces, amigos, disculpen ustedes, quiero terminar esta transmisión, señores. Ojalá les haya servido de algo para que ustedes reflexionen, piensen, ¿no es cierto?, que nuestro país tiene salidas, nuestro país es viable, podemos ser una potencia mundial. No permitan ustedes que nuevamente se consuma una traición. Nosotros necesitamos empoderar a las nuevas generaciones y por eso que estoy hablando por esta vía, porque yo creo que hay que educarnos políticamente, económicamente, para saber la verdad. ¿Por qué? Porque nos están engañando, nos siguen engañando todos los días a través de la prensa esa mafiosa, ¿no?, que controla los medios de comunicación. Lo que yo les digo es producto de mis 32 años de estudio de posgrado. Tengo 29 años, casi 30, como docente, profesor principal en San Marcos y otras universidades donde trabajo. No soy un economista de biblioteca, de escritorio. Me corro a la cancha, manejo empresas. Sé lo que es conseguir recursos, innovar. Sé lo que es manejar factores de producción. Sé lo que son elaborar estados financieros, ¿no? Y por lo tanto, digamos, yo no estoy buscando ningún puesto en el gobierno, les anticipo ante todo, ¿no? Algunos me dicen que asesor, no tengo por qué asesorar, yo ya hablé, señores, con el señor Castillo, ya le dije algunas ideas que creo que debería, digamos, haber aplicado para el bien no de él ni mía, sino para el bien de los 33 millones de peruanos. Pero, digamos, tiene una mala asesoría de gente incapaz. Castillo no tiene visión del mundo, no tiene visión de lo que es la economía mundial.
de las 10 grandes megatendencias que en el mundo, quizás en una próxima intervención les explicaré cuáles son las 10 megatendencias en el mundo del 2050, hacia dónde nos vamos y cómo nos tenemos que insertar en esa megatendencia para no quedar como los países africanos como Haití, porque a eso nos condenan, digamos, estos neoliberales. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar la decisión en los próximos meses. Si Castillo ratifica al señor Velarde, el proyecto de Perú Libre está liquidado, ¿no? Y sería la más grande traición que se hubiese cometido contra los 8 o 9 millones de peruanos que dieron el voto en esta última elección. Y a Cerrón, ¿no? A Cerrón sobre todo, ¿no? Que está en otro día porque los dos no piensan igual. Le recomendaría que repiense bien las cosas, porque si no, va a correr la misma suerte de Castillo, la misma suerte de Humala. El Perú, el pueblo no es tonto, señores. Pueden engañarlo una o dos veces, pero el pueblo se da cuenta. Ya lo experimentó con Toledo, que los estafó como el Cholo Sagrado, como el Cholo que iba a hacer la gran transformación en el Perú. Ya lo estafó Humala, ¿no? Con el cuento de la gran transformación. Espero que en esta tercera oportunidad no se produzca esa traición que muchos sospechan, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. Yo les he dicho a ustedes que voy a esperar los 100 días. Pero después de los 100 días yo ya me pronunciaré y tomaré una decisión política, ¿no es cierto?, para el futuro. Porque no pienso quedarme con los brazos cruzados. Me quedaré en mi país, moriré acá, pero antes de eso dejaré un legado, siquiera hablándoles a ustedes, ¿no? A los jóvenes sobre todo, porque es el futuro de ustedes, no es mi futuro, señores. Yo ya viví, yo en la universidad ya ocupé los más altos cargos que he tenido que ocupar, ya no tengo techo en la universidad. Desarrollo mi actividad empresarial, yo no necesito empleo, o sea, no soy un ganapán. Entonces, modestamente, humildemente, ¿no es cierto? Lo que le transmito son los años de estudio e investigación que he hecho en mi vida y que les puede servir a ustedes para no cometer errores. Finalmente, voy a contestar algunas preguntas, jóvenes, amigos, amigas, seguidores, para ver si la cosa está clara. Ya, todavía no lo ha ratificado porque no a Julio Velarde, porque Castillo tiene, como les digo, salir en una conferencia de prensa y dar a conocer su decisión. Obviamente, en la segunda vuelta, Roque Benavides va a ocupar el lugar de Keiko. Keiko es un proyecto ya, como le digo, agotado. ¿Quién va a ser el otro contrincante? Ese es el problema, ¿no? Si fracasa el proyecto de Castillo Perú Libre, habrá pues otro liderazgo, otro movimiento, otro partido que asuma, digamos, ese rol, ¿no? Porque en el Perú el pueblo lo que quiere es cambio, quiere acabar con este sistema, señores. Son 500 años de dominación. Bueno, y tiene que llegar el día, no el momento en que se diga ya, basta, hasta aquí nomás, no más traición. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿sabes? Le voy a sentenciar. ¿Cuál es el modelo económico que yo les digo? Hay que combinar lo que hicieron los alemanes, el milagro alemán de la Segunda Guerra Mundial, más el milagro Singapur, más el modelo chino, más el modelo de Corea. Hacen una combinación, procesan la información de todas las teorías económicas aplicadas, que no se las puedo decir ahora porque eso me tomaría 3, 4, 5 horas, pero se las puedo resumir en otra oportunidad.
ustedes llegan al convencimiento que hay un modelo económico de bienestar para la población, donde no tienen ustedes necesidad de estatizar ni de expropiar nada, porque el Perú tiene recursos. No es un modelo comunista ante todo, ¿no? El comunismo no existe, el comunismo ha fracasado como ideología, como teoría. No es el modelo neoliberal que ha fracasado. Entonces, es otro modelo. El neoliberalismo acaba de perder en Alemania el gobierno. El gobierno neoliberal que fue la canciller Merkel, ¿no es cierto? Ha perdido ante la otra opción, ¿no? De la socialdemocracia. O sea, hay cambios en el mundo. Y acá debemos rechazar esos modelos fascistas que vienen de España, del Vox y otros movimientos que son ajenos. Nosotros no podemos aceptar modelo de un país que nos esclavizó durante cerca de 300 años, ¿no? Bajo ningún motivo. Y para nosotros los peruanos debe ser una vergüenza. Yo le digo a los compañeros de la Plaza San Martín, a los hermanos de la Plaza San Martín, ¿por qué ustedes no protestan de tener ahí como ministro de Economía a un español, Pedro Frank? Porque no le piden a su papá Castillo que les explique a ustedes por qué un español domina la economía del Perú. Ustedes que hablan del Tahuantinsuyo y de los incas y todas esas mitologías, ¿por qué no le piden una explicación? ¿Por qué un español en el Perú nos tiene dominados? Seguimos siendo colonia de los españoles. Hasta en eso Castillo no tiene un sentido, ¿no? De lo que es la política, ¿no? Como si no hubieran otros economistas en el Perú. Evo Morales no sabe nada de lo que es la política ni el problema constitucional en el Perú. Es que hace mal en opinar y en interferir acá en nuestros problemas. Él debe ocuparse de los problemas de bolivianos que están con problemas ahora, donde sí tiene un buen presidente, que es un economista, no Luis Arce, que no es un neoliberal, es un buen economista que va a sacar a su país, va a avanzar a su país. El referéndum, yo soy partidario del referéndum, miren señores, yo enseño teoría política, yo enseño teoría del poder, yo enseño teoría del gobierno, yo enseño teoría constitucional, yo enseño teoría económica avanzada. ¿Cómo voy a estar en contra del referéndum? Yo lo que he dicho es que el referéndum en estos momentos no es oportuno, porque lo que hay que hacer es contener la hemorragia, la sangría de nuestras riquezas, que está cometida a través de la Constitución del año 93. Entiendan, se restaura la Constitución 79, se liquida el 93 y luego en una segunda etapa vamos a hacer un referéndum, lo que ustedes quieran, cambien la Constitución, pero en una nueva Constitución no va a haber mayores cambios, señores, porque ya la pólvora ya se inventó hace miles de años. ¿Qué nuevas cosas pueden ustedes poner, digamos, en una nueva Constitución? Si los chilenos en su nueva Constitución están poniendo los artículos que están en la Constitución del Estado de 1979 del Perú, que Chile es un Estado social democrático, de derecho. Bueno, que están poniendo el derecho a la vivienda que está en la Constitución 79, el derecho a la pensión, el derecho a las 8 horas, el derecho a la estabilidad. Lo único que están discutiendo solamente es ver si Chile es una república plurinacional o no. Es una cuestión secundaria. Nadie niega a las nacionalidades originarias. Es una realidad existente, ¿no? No se puede tapar con un dedo que Chile es un país pluricultural igual que el Perú. Ese no es el problema. El problema es este de acá. Cómo tú generas riqueza, cómo tú distribuyes riqueza. Ese es el problema fundamental en una sociedad, en una economía y en un Estado. El resto es accesorio. Cómo están los poderes, si hay separación de poderes, si hay frenos y contrapesos. Eso es accesorio, no es esto es lo sustancial. En la U hay mafias, claro, en San Marcos hay mafias, claro que hay mafias. Y justamente yo me enfrentaba a las mafias en San Marcos, ¿no? La vacunación es un acto voluntario. A nadie se le puede obligar a forzar a que se vacune. Viola la libertad de uno. No, si Velarde
perdón, si Castillo ratifica a Velarde, está liquidado, se ha hecho un jaraquí. Eso ya es irreversible. Acá Andy Leguía me dice, ¿no? ¿Qué opina de la expropiación de los 250.000 viviendas de Alemania? Claro que sí, pues si el pueblo necesita, si el pueblo quiere, digamos, bienestar, el gobierno no se puede negar y están bien expropiadas. Si se ha hecho conforme a su constitución, o perdón, a su ley fundamental. Mire, el problema del gas es muy simple de resolverlo. Puede haber gas en el Perú, en lugar de que ese gas se exporte, digamos, y donde han obtenido ganancias por cerca de 120.000 millones de soles en estos últimos 15 años, ese gas debería quedarse en el Perú. Y es fácil de hacerlo. Saca un concurso o una licitación pública internacional, terceriza usted la administración del gas y que empresas transnacionales, si ustedes quieren, que administren la distribución del gas. O sea, nosotros los contratamos, ¿ya? Y le pagamos de lo que produzcan, de las utilidades que tengamos, le pagamos ahí su servicio. Y para ellos es un negocio y para el Perú es un negocio. Pero ahora no es así, ahora lo que están haciendo es en forma escondida, clandestina, sacar el gas, venderlo y dejar pues que los peruanos se mueran de hambre, ¿no? Entonces, a ver, claro que Pedro Franque es español, es un trotskista, ¿no es cierto? Es un trotskista español, caviar, infiltrado acá en el Perú, juntamente con la otra caviar que es Verónica French, que tiene doble pasaporte, que es francesa y peruana a la vez, ¿no? Esa es la modalidad que usan, pues. Claro, este sujeto que ahí se viste, se disfraza ahí de indio, allá en la Plaza Martín, habla del genocidio, ¿no? Pero que hable pues del español Franque, a ver, ¿por qué no habla? Es que tienen la mentalidad colonial, pero la mentalidad de siervo, de esclavo, ¿no? Cuando ve un español, se arrodilla, ¿no? A un español no le dice nada. ¿Por qué? Porque le gusta que exploten a los cholos, pues, a los indios. Eso es lo que le gusta a ellos, ¿no? Bueno, les agradezco. El problema del alza del dólar, ya les dije a ustedes, ese problema se soluciona rápidamente con el cambio del directorio. Van a ver ustedes que el dólar va a bajar a 3.90, 3.80. Se acabó el ataque especulativo, se para la hemorragia de salida de capitales, porque eso está promovido por, no, ustedes no se dan cuenta, está promovido por Velarde. Es un instrumento de presión, de chantaje a Castillo. Lo asusta a Castillo señalándole que ya se fueron 15.000 millones de dólares, se van a ir 15.000 más, seguirán 30.000. Y le pinta pues la economía como si se viene el diluvio, ¿no? Ya, ya. Entonces, amigos, si Maraví será censurado, mire, en condiciones normales, para que vean ustedes cómo es la política, y con esto termino, ¿ya? ¿Cuál es la situación de Maraví? Voy a pasar de la economía a la política. Fíjese, hasta el día viernes, el bloque de derecha, digamos, ha logrado juntar 40 firmas para la censura. El segundo paso es primero la interpelación, luego la censura. Bueno, ahí se le ha hecho de todo, que es un senderista, que es un terrorista, que es un violento, un asesino, se le ha hecho de todo, la derecha le ha hecho de todo al señor Maraví. Ahora, el paso siguiente, digamos, es la censura, ¿no? Que voten y lo censuran y sale, digamos, Maraví. Pero acá viene el acomodo, acá viene la negociación, acá viene el sueldo de 30.000 soles mensuales, señores. ¿Ya? Escuchen bien, los de la derecha van a medir, ¿no es cierto? Van a medir, digamos, en qué momento colocan, digamos, esa moción de censura. Van a esperar 10 días mínimo o 15 días hasta que se apruebe esa ley de interpretación auténtica que reduce la cuestión de confianza.
Porque una vez que el presidente Castillo observe esa ley y la devuelva al Congreso, entonces la presidenta del Congreso lo va a aprobar ella. Y con eso le quita un arma a Castillo. Entonces Castillo no va a poder plantear cuestión de confianza a través de Bellido. Y sin mayor contemplación le van a cortar la cabeza a Maravino. Luego seguirá Bellido porque no hay cuestión de confianza, se la cortan a Maraví, perdón, a Bellido y luego plantearán la vacancia de Castillo. El plan está claro, salvo que, ¿no es cierto?, en el interín se instaure un régimen de superconvivencia entre la derecha y Castillo y se espectore a Cerrón del medio. Las dos condiciones son que saque a Perú Libre y a Cerrón del gobierno, ¿no es cierto?, y que renuncie a la Asamblea Constituyente y que ratifique a Velarde. Eso es lo que le está pidiendo a la derecha, digamos, a Castillo. O el Castillo está, digamos, en ese plan, ¿no es cierto? Está evaluando, ¿no es cierto?, la decisión que va a tomar. Ya. Entonces, la situación se va a decir, como dije ayer en una entrevista que me hizo Ricardo Belmont, el 12 de octubre vamos a ver el desenlace. Yo creo que si son consecuentes, lo de la derecha van a tener que cortarle la cabeza, ¿no es cierto?, a Maravino, porque si no serían unos falsos, unos hipócritas, ¿no? Que han hablado durante meses de que es un senderista, de que es un terrorista, como ministro de Trabajo, y al final a ver, van a retroceder ellos. Porque si retroceden, ahí sí están muertos lo de la derecha, ¿no? O sea, ellos, si son consecuentes con su estrategia, tienen que censurar a Maraví. Ahora, el problema es qué cosa va a hacer Castillo ante esta movida, ante este jaque mate, ¿no? Está en el limbo en este momento Castillo. Ya. Entonces, señores, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La próxima semana con un poco más de calma y de tiempo, les seguiré explicando algo que les interese a ustedes, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Seguir, digamos, la situación de la política y la economía en el país, ¿no? Porque es necesario, claro que sí, ¿no? Es su futuro, es su destino, para que ustedes sepan qué van a hacer en los próximos años, ¿no? Que es cosa de lo que se nos viene. Yo acá le invoco al Colegio de Economistas del Perú, de Lima, y a los colegios economistas de las regiones que saquen un pronunciamiento, ¿no? El cargo de presidente del BCR y director del BCR debe ser un concurso meritocrático, que se presenten los economistas de todo el Perú, que sean sometidos a pruebas de conocimiento, de experiencia y manejo de macroeconómico, y se escoja ahí a los 7 mejores. No se puede seguir con este sistema, ¿no?, de la dedocracia, este sistema de elegir a dedo, digamos, a una argolla, justamente, ¿no es cierto?, que se hace para manejar este sistema de dominación. Ese sistema de meritocrático, tal como se hace para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, a los 7 miembros que van a ser elegidos, tienen que concursar. Así que concursaron lo de la Junta Nacional de Justicia, los jueces supremos, los fiscales supremos. ¿Por qué no van a concursar los economistas que integran el directorio del Banco Central de Reserva? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que exigir a Castillo antes que designe a cualquier personaje que se lo están imponiendo. Ya. Entonces, lo dejo, señores. Pueden poner un amparo contra Castillo, claro que sí, por el BCR, porque no va a llegar a la desgracia si ratifica a Velarde, ¿no? El curso gratuito de teoría política depende de ustedes. Ustedes tienen que demostrar su interés. Yo tengo el curso desarrollado ya con Filmina, con transparencia, no de la manera artesanal como lo hago ahora, ¿no? Porque es otro sistema a través de otra vía, ¿no es cierto? Será Zoom o el Meet, pero
es un grupo más cerrado, ¿no es cierto?, de 1000 personas. Pero necesito, pues, que me manden en la relación del Excel, ¿no? Con los 1000, y les enseño la teoría política moderna tal como se las enseño a los que aspiran a ser doctores y maestros acá en el Perú y en las universidades extranjeras donde enseño de manera virtual. Yo no tengo problema, el curso lo tengo ya desarrollado y que tengo 2 libros sobre eso. Les agradezco, señores, por su compañía. Buenas noches.